Amamos, que el Señor les sea bendiciendo, que la gracia y la paz del Señor gobiernen nuestros corazones. Esa es nuestra oración por cada uno de ustedes. Y bueno, hoy traemos una meditación de la palabra, terminando una serie que comenzamos hace algunos meses acerca de las distracciones fatales. Algunos pecados que nos afectan a nosotros como creyentes, como sus hijos, con los cuales tal vez podemos estar luchando. Y vimos toda una serie de pecados que comúnmente, cotidianamente los conocemos como los pecados capitales. Vimos el orgullo, la ira, los celos, la gula y estamos finalizando con la avaricia. Y bueno, es un tema que nos ha dejado bien confrontados porque el Señor a lo largo de la palabra habla muy enfáticamente acerca de estos pecados y terminamos esta serie con el antídoto también para la avaricia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar. Y ya comenzamos. Señor bueno, a ti damos la gloria por la bendición de que nos permites de estar aquí juntos en este espacio que nos has dado, también para conocerte, para escudriñarte en tu palabra, para conocer lo que es tu voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. Damos gracias por cada uno de los que está allá al otro lado de la pantalla, escuchando, viendo este video, que sea para la edificación de tu iglesia, que sea para tu gloria, Padre. Esa es nuestra oración y lo hacemos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, la avaricia está bastante metida en medio de nuestra sociedad. La vemos en nuestros gobiernos, en las empresas, se camufla por ese deseo de querer más, de acumular, de tener más riqueza, y por eso hay escándalos de corrupción en los gobiernos, escándalos de corrupción en las empresas. También lo vemos en sueldos estrafalarios que tienen algunos empresarios cuando sus empresas están totalmente en quiebra. Otros estafan a las personas, a individuos, les quitan sus posesiones, les quitan sus bienes y los ahorros de toda su vida. Entonces la avaricia está muy metida en muchas cosas, pero también en medio de los matrimonios. ¿Cuántas personas no se separan, no se divorcian a causa del dinero, a causa del amor al dinero, a causa de rupturas en cuanto a la parte económica? Entonces la avaricia, realmente que sí tiene su afectación sobre esta sociedad. Dios a lo largo de la palabra envía una gran cantidad de advertencias con cada uno de esos pecados que ya les mencioné, pero también acerca de la avaricia. Y hoy vamos a evaluar las consecuencias, las cosas que vendrán a futuro si entramos en amar al dinero, si entramos en querer y añorar, anhelar, el enriquecernos también. Vamos a ir a un par de citas. Primeramente vamos a ver esta advertencia y después vamos a ver al parte de lo que es el antídoto para la avaricia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 11. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 11. Primera de Timoteo 6, 7 al 11 dice de la siguiente manera, vamos a estar muy atentos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces vamos a ver y a contestar un par de preguntas. Inicialmente en los primeros versículos nos vamos a ver cuál debería ser la actitud de nosotros como hijos de Dios frente a este mundo, frente a la riqueza, frente al dinero. Y notamos en los versículos 6 y 7 que nos habla del contentamiento, que lo estuvimos examinando en un video anterior. Si ustedes no lo han visto, pues les animo a que lo vean. Entonces dice en el versículo 6 y 7 que debemos tener esta filosofía. Nada hemos traído y nada podemos sacar de aquí, de este mundo. Entonces, como decía Job, desnudo vine y pues no nos llevamos absolutamente nada de nosotros. Eso por un lado. Ahora, lo segundo que vemos es
que también dice el apóstol Pablo en el versículo 8, que debemos tener contentamiento, que debemos estar contentos, satisfechos, plenos. ¿Con qué? Con sustento y abrigo. Sustento y abrigos de la provisión de Dios, de lo que Dios nos da. Él nos da lo suficiente, lo necesario para esta vida. Ahora, si tienes riquezas, no es que estés pecando. Si eres pobre, no es que seas muy virtuoso, como lo dije en el video pasado. La pobreza y la riqueza, no. Sino es más lo que hay en nuestro interior y ese deseo de anhelar, de querer más, es lo que es la avaricia. Ahora, eso inicialmente, esa es nuestra filosofía y la base sobre la cual vamos a sentar nuestra vida cristiana en ese no anhelar y desear mucho más de lo que tenemos, sino estar contentos con la provisión de Dios. Lo segundo que vamos a notar es contestar esta pregunta. ¿Qué pasa si nos queremos enriquecer? ¿Qué pasa si queremos y anhelamos el tener más? Miremos atentamente del versículo 9 en adelante. Vamos a ver una cantidad de peligros que nos menciona aquí el apóstol Pablo. Versículo 9, que nos advierte acerca del peligro de querer y anhelar enriquecer. Nos dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y la tentación habla de ser probados y lazo habla de trampa. De manera que lo que nos dice aquí no es nada liviano, es una trampa. Es algo que nos advierte de un gran peligro. Y debemos verlo de esa manera. ¿Quieres tener mucho dinero? Cuidado, mira lo que dice la palabra, mira lo que Dios nos dice aquí. Cuidado porque es una trampa mortal. Mira lo que sigue diciendo el versículo 9. A la mitad dice, y en muchas codicias necias y dañosas. En necias habla de algo insensato, de algo que no tiene inteligencia. Entonces es que anhelas cosas que realmente estás yendo en pro de una trampa. Ahora nos añade y nos dice la palabra que esto también te destruye, que eres falto de inteligencia si estás yendo tras estas cosas y que eres una persona sensual, que te dejas guiar por los sentidos, por nuestro deseo de querer y anhelar mucho más. Entonces, cosas que nos van a herir, que nos van a dañar. ¿Será que nosotros vamos a ir tras ellas? Realmente eso nos deja mucho que pensar. En una ocasión, cuando era bien pequeñito, 3, 4 años, mi abuelo me advirtió acerca de un peligro que tenía ahí enfrente con una ampolleta de estas antiguas que había sido quebrada para poner una inyección a mi abuelita. Me dijo, tengan cuidado aquí, no se vayan a cortar. Y me estaba previniendo de un peligro. Yo, como era un niño bien osado, bien valiente, dije, bueno, voy a hacer el amague de que voy a ir y voy a lograr contenerme y a tener dominio propio. Lancé la mano sin medir la fuerza y me clavé esa ampolleta en mi muñeca, causándome una herida bastante fuerte. ¿Qué aprendemos de todo esto? Dios nos advierte. Las advertencias no son malas. Las advertencias no es dañino y que qué feo, porque me advierten tanto. No debemos verlas de esa manera, sino debemos ver gracias por advertirme, gracias por decirme. Y Dios aquí nos está advirtiendo enfáticamente. Tentación, lazo, son codicias necias, codicias ilógicas, codicias dañinas. Pero mira lo que sigue diciendo acerca de los que quieren enriquecerse. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos hunden en cosas que nos van a llevar a cosas, valga toda la abundancia, toda esta avaricia nos lleva a cosas dañinas, a cosas que van en contra de nosotros mismos porque nos van a causar daño, nos van a doler. Y eso es lo que el apóstol Pablo advierte aquí de esta manera. Nos llevan a una pérdida del bienestar. Entonces, miremos qué más añade a esta lista, que ya está bastante fuerte. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Sabíamos que la avaricia, el amor al dinero, mira dónde nos puede llevar a extraviarnos, a desviarnos, a ir por otro camino. Para que consideremos, y si fueron traspasados de muchos dolores, fueron torturados, fueron abatidos, fueron en pro de algo que les hacía daño. Y el pecado es así. Todo pecado es irracional. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que sabemos por la palabra, que sabemos por nuestra conciencia. Y si eres creyente, sabemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros que está mal.
Pero ¿qué hacemos? Sabemos que está mal y ay, quiero hacerlo y lucho con eso y voy a querer hacer aun cuando me daña. ¿Cuántas de las personas que fuman no saben que ese vicio les mata? ¿Cuántas de las personas que toman no saben que ese vicio les mata? ¿Cuántas de las personas que practican cierto pecado, cierta práctica sexual ilícita, saben que traerán un daño a sí mismos? Por eso el pecado es irracional y la avaricia, tenemos esta advertencia de Dios. Y si hago la lista así rápidamente, miremos todas las cosas que tenemos. Dice, es tentación y lazo, caemos en eso, en muchas codicias necias y dañosas, te hunden en la destrucción y en la perdición, te extravían de la fe, te traspasan a muchos dolores. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con todas estas advertencias? ¿Vamos a atender y hacer caso? ¿Vamos a entender la gravedad de la avaricia, el peligro en el que Dios nos advierte que no entremos? ¿Vamos a atender a la voz de Dios o vamos a decir, ay, no importa, yo quiero vivir para este mundo? Debemos poner la mirada en las cosas de arriba, en lo que somos ahora en Cristo, y no en lo que alcancemos en este mundo. Eso no significa que no trabajemos, que no nos esforcemos, debemos ser diligentes, debemos trabajar, hacer las cosas para la gloria del Señor. Pero también viendo el peligro de la avaricia, pues debemos entrar en razón y ver también lo que la Biblia tiene que decirnos también acerca de ¿qué hacemos si ya estoy luchando con la avaricia? ¿Qué sería el antídoto? ¿Qué sería lo contrario? Vimos uno que era el contentamiento. Ahora vamos a ver otro que es la generosidad o el dar. Y para ello acompáñenme a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. Dice así la palabra. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y notamos aquí, hay una relación y un vínculo también con la avaricia. ¿Qué será el vínculo aquí? Notamos, y es un texto que a veces no nos gusta ni citar, porque es que en todo el Evangelio de la Prosperidad lo citan tanto, y ay, otra vez ese versículo, pero sí, está en la palabra y tenemos que verlo dentro de su contexto. Pero ¿qué aprendemos acerca aquí del dar y cómo esto se relaciona con la avaricia? Lo que notamos aquí es que hay una comparación entre el dar con sembrar. Pero para el dar también tenemos que entender que hay una semilla que se siembra. Y eso es el fruto de nuestro trabajo, de la provisión divina que el Señor nos permite tener. También nos dice acá que se puede sembrar de dos maneras: abundantemente y escasamente. Entonces tú puedes dar generosamente o puedes dar de a poquito. Entonces vamos a ver lo que también aprendemos acerca del dar. Versículo 7, tengámoslo en cuenta. Cada uno dé. El dar es bíblico, el dar generosamente es bíblico. Vamos a verlo. ¿Cómo debemos dar? Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces se da conforme a nuestro corazón, y es Dios apela a nuestra generosidad, a entender que Él es el proveedor. Vamos a ver la base sobre la cual está todo esto. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, estoy en el 7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer con tristeza? De pronto usted diga, tengo que dar porque es que tengo que hacerlo y ya, estoy obligado. No lo haga. No lo hagamos de esa manera. Dios está mirando la actitud de nuestros corazones, pero tampoco por necesidad, ni obligado, porque es que, ¿qué dirá este hermano si yo no doy? ¿Qué dirá este hermano que me está viendo si yo no ofrendo? No lo hagamos con tristeza, ni por obligación, ni porque dirán los demás. No es de esa manera, ni la actitud que debemos tener para dar generosamente. Pero ahora lo que vamos a ver es ¿qué aprendemos de Dios aquí en este texto? Sigamos leyendo. El versículo 7 nos dice en la parte final, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a los dadores alegres. ¿Por qué? Porque reflejamos la generosidad de Dios, porque estamos imitándole siendo también nosotros generosos. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios. Entendamos aquí la base sobre la cual se argumenta todo este propósito de dar, y es que Dios es poderoso. Es poderoso que puede hacer qué cosas, dice el versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito,
repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá. Mira lo que hace Dios, proveerá, multiplicará vuestra sementera, vuestra siembra, y sigue aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Si ustedes lo notan, Dios es poderoso, Dios ama al dador alegre, Dios da, Dios reparte, Dios multiplica, Dios proveerá aquel que siembra. Entonces, si nosotros entendemos que Dios nos da todo lo que necesitamos, que es Dios quien te dio esa quincena, es Dios quien te dio ese trabajo, pues vamos a ver a un Dios generoso. Y así mismo, de esa misma manera, teniendo en mente ese atributo de Dios, podemos entender, Señor, ya que tú has sido generoso conmigo, también puedo ser generoso con otros. Porque tú provees, multiplicas, tienes el poder para abundar en toda gracia, a fin de que nosotros podamos también participar en toda buena obra. Pero todo esto, ¿con qué propósito? El propósito está en el versículo 11. Dice, para que estéis, ahí está. El propósito, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cómo así? Claro, Dios nos da para que nosotros demos, y asimismo que esos otros también puedan decir, gracias Dios por tu provisión, gracias Dios por la abundancia que me das, gracias Dios por usar a este hermano para suplir esa necesidad. De manera que lo que tenemos aquí todo gira en torno a Dios, la persona de Dios. Dios nos da para que nosotros podamos dar, y a la vez cuando damos, nosotros podemos decir, ¡ay, qué bien! La otra persona también está dando la gloria a Dios. Así que la conclusión final es, en vez de ser avaros, debemos ser generosos. Los cristianos debemos ser las personas más generosas del planeta, más generosas de este mundo, porque tenemos a un Dios generoso. Entonces, si entendemos eso, si conocemos a Dios como nuestro proveedor, nuestro sustentador, quien nos da, quien nos multiplica, quien nos da en abundancia, pues así mismo nosotros también vamos a ser generosos. Así que unas cositas muy finales, muy prácticas. Cuando nosotros estemos examinándonos a la luz de la palabra, vemos todas esas advertencias de la avaricia y de los otros pecados. Pidámosle a Dios que examine nuestros corazones para ver si la avaricia ha entrado en nuestro corazón y tenemos ese deseo excesivo de querer, de acumular, de amar el dinero por encima de él. Recordemos que la avaricia es idolatría. Pidámosle perdón al Señor si hemos entrado en esto, y que podamos también aplicar todos esos principios de contentamiento y de la generosidad. Pero también si vas de compras y de pronto sientes las ganas compulsivas de querer comprar algo, esos zapatos, esa chaqueta, ese vestido, esa lamparita que no es necesaria en la casa, pues preguntémosle al Señor, ¿verdaderamente necesito esto? ¿O quiero comprarlo solo por satisfacer mis propios deseos, por satisfacer mi carne, mi cuerpo, y tener un deseo de acumular más? Que el Señor examine nuestros corazones. Pero también, cuando tú recibas de ese cajero automático tu salario, tu sueldo de tu trabajo, puedes decir, este sueldo, esto viene del Señor. Entender que esa provisión te la dio Dios y que asimismo también le pertenece a Él. Así que pidámosle la guía al Señor para que sepamos cómo administrarla. Lo último, pidámosle a Dios en oración que nos muestre maneras prácticas de expresar la generosidad. Pidámosle a Dios que podamos ser generosos, que abundemos en ello. Y lo último es entender también que el dar no es una carga, sino es un privilegio para los creyentes. Dar es dar en la abundancia de todo lo que Dios nos ha dado. Es que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en este proceso. Padre, a ti damos la gloria, a ti damos las gracias por todas las bendiciones y la abundancia que nos has dado, porque nos has dado para nuestras necesidades, nos has sustentado, nos has abrigado, y entendemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Ayúdanos a crecer en la generosidad, en el contentamiento, Padre. A ti damos la gloria por siempre. Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos, con eso terminamos esta serie. La próxima vez estaremos viendo otro tema, otro video muy interesante de la palabra. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y chao, chao.